Esto es Be Life Podcast. Un espacio creado para compartir bienestar. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Bienvenidos a Be Life Podcast. Estamos en el último episodio de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por haber hecho todo este recorrido de bienestar con nosotros. Y teníamos que cerrar con un súper episodio. Pero antes de presentar al invitado que tenemos el día de hoy, obviamente toca presentar a mi compañera que ya volvió, Ya estoy la de doctora regreso. Steph Castellano. ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, muchas gracias. Gracias Qué por la bueno. invitación. Aquí Qué bueno. estamos. Pues nada, comenzamos el episodio el día de hoy y para esto vamos a presentarlo porque tiene un currículum bien interesante. Vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de la mente, del cuerpo. Nuestro invitado el día de hoy es Elías Lomelí, quien es, entrenador de porteros en Primera División. Fue jugador en Primera División en la Liga Mexicana de Fútbol. Es entrenador de porteros en chicos en el TEC de Monterrey. Y tiene toda una experiencia en una posición que es realmente compleja. ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos ustedes. La verdad es un gusto compartir este tipo de cosas. Todo lo que pasa detrás, ¿no? Porque mucha gente, yo soy fanático del fútbol, es la realidad, y muchas veces es muy cómodo estar en mi casa pegándole gritos al televisor sin entender todo lo que está pasando detrás para que esos jugadores lleguen a donde están y yo poder verlos, ¿no? Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de saber mucho más en una posición que me parece ultra interesante como lo es ser un portero. Pero antes de entrar como en materia, cuéntanos un poco qué es lo que tú haces como entrenador de porteros, ¿no? Porque trabajas con jugadores de Primera División, también trabajas con chicos que están en la prepa, entonces conocer un poco como ese contraste de los dos mundos y cómo es el fútbol en Primera División. Sí, mira, pues prácticamente yo estoy de lleno con los chavos de la Sub-23 y Sub-18 y apoyo al equipo de Primera División también con el profe Nacho Sánchez, que es el encargado principal de los porteros. Okay. Es una posición muy específica que se requiere de constante trabajo, o sea, no te puedes relajar ni un día porque el que viene atrás te termina comiendo. Claro. La verdad pero también es una posición muy bonita en la que los que compartimos este gusto por la portería, la verdad que estamos enamorados de eso. Sí, ¿no? Y tienes que estar enamorado, yo creo, porque todos los niños quieren ser delanteros, ¿no? Y es muy fácil tener como ese ícono allí, un Cristiano, un Messi o todos los grandes delanteros de la historia, pero ser portero, que es una posición tan solitaria, cuando, por ejemplo, tú dijiste, no, yo soy portero. No, y sobre todo que no tenemos los reflectores que tiene cualquier jugador de campo. Exacto. Claro. Yo decidí ser portero cuando mi papá era portero. Ok. Entonces, no profesional, pero al verlo a él, como que me motivó un poquito y toda mi familia es futbolera, así que dije, bueno, mis cualidades son de portero y me enfoqué eso desde chiquito. Yo creo que eso es importante como hablar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a un entrenamiento de un portero a un jugador de campo? Es totalmente diferente porque el portero son movimientos más explosivos, más rápidos, de corta duración. Okay. Es mucho de ubicarte bien en la portería. Por eso los porteros duran años jugando. Un portero se retira a los 40 precisamente por eso, porque nada más te ubicas bien en la portería y prácticamente estás un paso adelante de la jugada. Y un jugador no, un jugador es más físico. Un jugador tiene que estar siempre físicamente apto para competir, porque si no en la canchita ahí No se rinde. nota Claro. que no te cuidas, se nota, y el portero obviamente se tiene que cuidar, pero no se nota tanto el tema físico en un Claro. partido, aunque en un entrenamiento para mí hasta cierto punto trabajas hasta más que un jugador. A mí algo que me llama la atención de los porteros como atletas es que, la fisionomía es totalmente diferente a un jugador de Sí. campo o de la mayoría de los jugadores de campo. Suelen ser mucho más altos, obviamente algunos mucho más esbeltos, pero hay una parte interesante que es el tema mental, ¿no? O sea, requieren una agilidad cognitiva brutal porque la velocidad de reacción es muy alta, ¿no? O sea, no es lo mismo, que tú tengas varias oportunidades de poder perseguir el balón en una jugada, etcétera, que tengas un solo chance de tapar y si no, se te viene el estadio Claro. encima. ¿Esto es algo que también se trabaja dentro del entrenamiento o cómo opera? Sí, claro, el portero decide en milésimas. Hay jugadas que no te dan ni tiempo y es de pura reacción. Claro. Entonces la parte cognitiva es sumamente importante. Yo creo que todos los días es esa parte.
sí, el tema físico de fuerza, resistencia, pero la parte cognitiva de la toma de decisión del portero tiene que ser la mejor, porque un error es gol. Entonces, eso todos los días se trabaja esa parte. El tema mental, un portero tiene que ser fuerte mentalmente, porque un portero que no es fuerte mentalmente no llega a primera división, es una realidad, porque si no tengo fuerza mental en un error me voy a caer y va a ser contraproducente. Y de la parte cognitiva tengo que estar listo, por eso se hacen trabajos más de velocidad, más de percepción, de ahorita que está de moda mucho el tema de las luces, o sea, sacas provecho con las cosas que te brinda ahora. Sí, la tecnología, ¿no? Sí, claro, la tecnología. Hablando de eso, existen muchísimos artículos de revisión que hablan sobre cómo los atletas de alto rendimiento, principalmente los futbolistas, durante un entrenamiento sudan mucho, entonces llegan a perder muchísimos minerales y disminuyen mucho los niveles de magnesio en su cuerpo. Y una disminución de los niveles de magnesio ha demostrado que son más lentos en cuanto a la respuesta y que por eso es de sumamente importancia que se estén suplementando continuamente con magnesio. ¿Qué tipo de suplementos dirías que están como muy enfocados para los futbolistas, en este caso para los porteros? Bueno, específicamente para los porteros, la creatina es la que te hace ser más explosivo, más intenso en trabajos de corta duración, que el portero es de corta duración, son segundos los que resuelven la jugada y ya está, a diferencia de uno que juega por fuera o uno que recorre mucha distancia, a lo mejor lo suples con cafeína, que son de larga duración. Entonces, el trabajo de los nutriólogos es eso, ver más o menos cómo está el jugador en las mediciones y sobre eso, pues ahí, a ver, este suplemento o el portero este suplemento. Entonces, no es nomás que todos toman proteína, todos tomen cafeína, no. Se hace un estudio previo con los nutriólogos y con los doctores para ver qué tanto puede beneficiar dependiendo la posición del jugador. Ahora, sí. en tu rol como entrenador, como coach, tienes una responsabilidad brutal porque estás constantemente viendo a prospectos, ¿no? Que tal vez tienen en tu palabra la oportunidad de pasar a primera división o mejorar y ajustar ciertas cosas, pero obviamente en el entrenamiento pueden ser como mecánicas muy repetitivas, que tú los veas haciendo siempre lo mismo. Tú también tienes un trabajo cognitivo interesante, como que poder ver esas diferencias. ¿Cómo es ese rol? O sea, tienes una tabla en la que tú dices, bueno, salta más, salta menos, se mueve más rápido, miden los tiempos. ¿Cómo es? Normalmente el inicio de la temporada, pretemporada, se hace una evaluación específica de los porteros, en este caso, de agilidad, de velocidad, de resistencia. Y previo a eso, antes de empezar el torneo o durante el torneo, se vuelve a hacer esa prueba y es donde vas viendo si hubo una evolución en tu trabajo. Entonces, es una manera de medir qué tanto estás trabajando. O sea, si mejoraste la prueba de velocidad, es que tu trabajo fue más enfocado a esa parte. Claro. Si está todo alineado y todo mejoró, entonces quiere decir que estás trabajando correctamente. Entonces, no es solo hago la prueba física y luego al último del torneo a ver cómo está. No, es un constante fogueo y es una constante comunicación con ellos, a ver cómo se sienten, cómo están y con la parte de nutrición, el preparo físico. Claro. Yo ahí tengo una duda. Hace mucho iba con un nutriólogo y un nutriólogo era como muy, muy cuidadoso y muy estricto en cuanto a las porciones y qué tanto tenías que consumir o dependiendo de la cantidad de ejercicio que hacías, el porcentaje de sudor que pues sudabas, ahora sí, valga la redundancia. Era como muy, muy estricto con sus planes alimenticios. Para un atleta de alto rendimiento, ¿tienen como esa libertad de poder elegir, escoger o también tienen que ser sumamente cuidadosos para llegar a la meta que están teniendo? Acá en Fuerzas Básicas es un poquito complicado darle ese seguimiento al chico, pero en todos los equipos yo creo que ya se hace de que terminan de entrenar y te dan algo de comer. Y obviamente el nutriólogo sabe qué es lo que necesitas porque previamente ya nosotros mandamos lo que vamos a trabajar durante toda la semana y el nutriólogo ya tiene una idea de hoy cómo van a estar cargados. No sé, en tema de competencia, cuando la carga es muy alta, a lo mejor te dan mucho omega porque es un antiinflamatorio que de una carga muy alta. Entonces, es un papel muy importante el nutriólogo, cosa que a veces nosotros, cuando yo jugaba, no tenía ni idea.
Yo comía lo que sea. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanta evolución ha habido desde el momento en el que tú eras jugador a lo que está pasando ahorita tú ahora de cara como de técnico, ¿no? O sea, o de entrenador. Porque este es un mensaje como importante para los chicos que tal vez nos puedan estar escuchando, papás o qué sé yo, familiares de niños que tengan el sueño de ser jugadores profesionales y piensan que con el talento solamente basta, pero ya ese recorrido no es tan así, ¿no? Sí, no, ya cambiaron las cosas. No por ser un chico muy bueno va a llegar. Y yo he visto muchos compañeros muy buenos que en el camino se quedan, precisamente porque no cuidan su alimentación y salen de fiesta y no cuidan su alimentación. Obviamente ya en estos tiempos no lo puedes hacer. Claro. Tiene que haber un equilibrio, pero es indudablemente que ya la alimentación es una parte fundamental, y no solo la alimentación, sino un suplemento es necesario ya en estas alturas de la competencia, porque ha evolucionado todo. Claro. Ya los jugadores son más rápidos, ya son más fuertes. Entonces, si tú tienes un tope y no te ayudas con algo más, te va a costar bastante. Entonces, no es lo mismo jugar la estructura de un mexicano con la estructura de un africano, no sé. Entonces, tienes que ayudarte un poquito con algo más. Y es una realidad que por eso los equipos ya te dan ese apoyo de suplementos. Por ejemplo, en la academia en la que estás tú entrenando, ¿te ha tocado que los papás ponen como un alto o les da todavía un poquito de miedo o tabú que sus hijos se suplementen? Claro. ¿Sí? Sí, y muchos se acercan mucho y me preguntan, entonces yo los canalizo con algún nutriólogo de confianza, pero sí es también los papás, que creo que a esa edad son los más apasionados que el mismo hijo. Claro. Entonces siempre buscan respuestas, y en esas respuestas buscan eso. Oye, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Claro. Entonces, como yo no soy el experto en esa área, los canalizo con algún nutriólogo de mi confianza, pero ya también se está viendo que entre más chicos también se están involucrando mucho en esa parte. Okay. Para poner un poco como en perspectiva, ¿cuál sería la tasa de chicos que empiezan en las fuerzas básicas, y de esos cuántos realmente podrían llegar a ser talentos en primera división? Pues actualmente tenemos en las inferiores, que es la 14, la sub-16, la sub-18 y la sub-23. Tenemos esas 4 categorías. Y prácticamente, bueno, en lo que yo llevo acá son contados los que han debutado. Yo creo que 10 jugadores. ¿De un volumen como de un cuánto? volumen pues te estoy hablando que por torneo hay 20 por equipo. Ok, wow, Entonces, súmale eso a los 4 o 5 años que yo tengo acá, la verdad es muy poco. Es una realidad que muy pocos van a llegar. Claro. Entonces, si yo tengo esa estadística siendo jugador joven, pues sé que más me tengo que preocupar y cuidar. No, y lo interesante de esto es que al final en casa, o todo empieza un poco en casa, porque como tú lo estás diciendo, muchas veces son los papás los que tienen esta pasión porque su hijo pueda debutar en primera división, porque pueda ser futbolista, y esa obsesión de alguna u otra forma. Entonces, a veces la puerta se cierra justamente en casa antes de que empiecen, porque si tienen malos hábitos, si la familia no tiene como una propuesta nutricional saludable, etcétera, puede ser que tenga desventajas. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado también hay un contexto social donde muchos jugadores tal vez vienen de orígenes un poco más humildes, donde no hay las herramientas para poder darles una alimentación sana, etcétera. Y eso hace que sean propensos a lesiones en el futuro, o que su desempeño no sea el correcto, ¿no? ¿Te pasa mucho? Sí, yo a mí me tocó ver jugadores que ya más chicos, que los mismos padres dicen lo que él diga, lo que él quiera comer, y no, realmente si queremos ayudar al chavo, es ayudarle en su alimentación, ayudarle a esos malos hábitos, porque a veces me pasa de que, no, es que mi hijo va a decidir dónde entrenar, y a ver, tú como papá ya tienes claro a lo mejor qué es mejor para él, ayúdalo un poquito. Sí, a tomar la decisión, ¿no? Sí, claro. O sea, me ha ayudado. He visto, por ejemplo, vi que hace poco a un chavito le regalaron dulces y refresco. Claro. Así en los papás. O sea, y quieren que... Y pocos días antes se habían hablado conmigo de cómo ayudarlo con un nutriólogo, y tienen ese tipo de... Sí, sabotean la carrera, ¿no? Exacto. Un poco, sí. Entonces, un chico con una mala alimentación, como dices tú, hay chicos de escasos recursos. Me han tocado ver que llegan chicos, ¿y dónde dormiste? En la central, porque vienen a prueba. Claro. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, pues buscaría la manera de ayudar, pero no dicen, porque quieren ir a buscar una oportunidad, y es una realidad que llegan así, o muchos que están viviendo solo apenas, no se alimentan correctamente, y
y a veces no le expresan. Nosotros en la cancha le exigimos a tope, full, claro. pero no sabemos qué hay detrás. Entonces, ya el tema de suplementos, de la buena alimentación, yo creo que tienen que ir ya de la mano, es muy importante. Sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, del descanso? ¿Cuánto tiempo a la semana es importante que ellos descansen o cuántas horas? ¿O dependiendo es la actividad o dependiendo el entrenamiento o siempre es igual? Pues siempre lo que nosotros les decimos es que después de cada entrenamiento busquen un lapso para poder descansar, no solo en la noche. Que tomen una buena siesta, una buena alimentación, una buena siesta, lógicamente porque muchos salen rápido y se van a la escuela, a veces no pueden, pero por eso mismo nosotros hacemos unos horarios específicos para que puedan llegar y hagan esa siesta y coman bien y se puedan puedan rendir bien, también. Exacto, irse a la escuela, hacer sus labores y obviamente una buena siesta, estoy hablando de 7 horas mínimo. Porque sí, por ejemplo, ahorita que estamos en pretemporada, la verdad que un chico durmiendo 4 o 5 horas diarias va a terminar muy fundido, cansado. Sí, se va a desgarrar. ¿Cuántos partidos juegan aproximadamente al año? Pues por torneo, son 2 torneos, ponle 32, si vas a liguilla, pues bueno, ya. Y entrenan todos los días, casi que prácticamente todo el año. Todos los días de lunes. Nosotros jugamos viernes, entonces entrenamos de lunes a jueves, jugamos viernes y el sábado hacemos compensatorio. Todos los que jugaron compensamos y ya después el domingo les damos libre. No, es un recorrido bien complicado y aquí lo que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo en la posición particular del portero, es la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. Dijiste un dato que es muy duro de niños que tal vez tengan el sueño de jugar en primera y se vienen a hacer pruebas y duerman en la central de camiones para poder, es difícil. Obviamente esto está forjando un carácter que se va a ver reflejado en la cancha si lo logran, pero tiene toda una connotación cerebral interesante que incluso a través de la suplementación se puede mejorar. Vi varios datos antes del episodio, que no sé si tú lo sabías, pero por ejemplo, al cerebro le toma 0.3 o 0.2 segundos en tomar la decisión a un portero de dónde lanzarse o cómo reaccionar ante una jugada. Esa era una. Y la otra es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en los tiros de penal, a medida de que el portero ha practicado mucho más tiros de penal, la reacción del cuerpo es automática. O sea, él realmente no está consciente de la decisión que va a tomar su cuerpo porque el cerebro a una velocidad casi que en milisegundos sabe por dónde podría venir el tiro. Esto es, o sea, no importa tu capacidad física, la mente es la que está ahí a velocidad. ¿Qué suplementos tal vez de los que hemos repasado a lo largo de la temporada sería interesante a tono cognitivo y cerebral que pudiéramos como traer y mezclar con lo que nos cuenta? Yo creo que uno de los más importantes, como ya mencionó Elías, es la creatina, ya que aumenta los niveles de 20 a 50% de creatina muscular y es sumamente importante lo que mencionas porque el cuerpo ya reacciona de manera automática, entonces ese momento explosivo en el que toma la decisión y actúa les ayuda muchísimo las reservas de creatina. Claro. Eso por un lado. Y recordando también que tiene como ventaja en la regulación y la neuromodulación, también les ayuda muchísimo como a tener estas conexiones para el momento de reaccionar de manera instantánea. Otro de ellos podrían ser los omegas y los antioxidantes que disminuyen los niveles de estrés oxidativo que durante un entrenamiento o un partido son son muy elevados, ¿no? Claro. Entonces eso también les ayuda a que durante el entrene o el partido todo su sistema funcione de manera correcta. Además de que, como mencionaba, la cafeína, por ejemplo, también los estudios mencionaban que se tenían que tomar antes de un partido, principalmente no de forma diaria, porque pues de forma diaria ya ciertas personas lo consumen, pero que durante el partido les ayudaba muchísimo a los sprints y también a las corridas de larga duración. Sí, claro. Tal vez no muy enfocado a los porteros, pero sí para los demás jugadores. Sí, tú en las pláticas que tuvimos antes de grabar el episodio hablabas de la fortaleza física que tiene que tener un portero, que casi que puede ser el más fuerte de la plantilla porque le tocan choques, le toca sacar codos allí. O sea, ¿cómo trabajan los atletas de alto rendimiento esto sin perder tal vez la agilidad, ¿no? Que yo creo que no es lo mismo. Y tú decías, bueno, algunos se van al gimnasio y pierden eso. Claro. Mientras... Lo que yo he visto y lo que en los estudios lo que han dicho, mientras hagas a la par el trabajo de fuerza
con el trabajo específico de portero, que es la agilidad, la velocidad, no se pierde. El Okay. tema es cuando, si yo en una pretemporada ahorita, por ejemplo, hago puro fuerza, cargar peso, cuando yo los meta en la portería, pues van a perder esa agilidad. Claro. Pero si yo hago una mezcla de ambas y van de la mano, no ha habido ningún problema. Okay. Que ha pasado que el chico empieza a ir al gimnasio y sin decírmelo, yo lo noto. Okay. Porque empiezo a ir al gimnasio en la tarde y oye, ¿qué tienes? Te veo más cansado, te veo más lento. No, es que ya estoy yendo al gimnasio. Ok, pero tú solo. Bájale, claro. O ve con el preparador físico que te dé una específica en conjunto conmigo, lógicamente, para que mejores esa parte. Porque Claro. cuando quieres empezar a ir al gym y te empiezas a poner fuerte, es obvio que te va a pesar. Sí. Eso principalmente porque trabajas diferentes tipos de fibras musculares. Hay fibras sí. musculares rojas y blancas, y las rojas principalmente son para hipertrofia, lo que hace que obviamente el músculo crezca y la agilidad se vaya perdiendo. Claro. ¿Qué desde el lado tal vez como médico, qué cosas podrían ayudar a cuidar esa agilidad? Porque obviamente siendo como este viaje de lo que sería un jugador o un atleta de alto rendimiento, específicamente un portero, a alguien común que aunque uno no lo crea, dice, bueno, estos atletas porque son futbolistas, pero yo también como una persona común necesito tener agilidad porque si me tropiezo en el metro y no sé reaccionar, me caigo al andén. O sea, hay una necesidad de agilidad muscular en nuestra vida cotidiana. ¿Qué cosas pueden ayudarnos? En realidad la agilidad se practica. Una persona que no sabe hacer algún movimiento o alguna actividad, si lo pones a hacerlo y está comprobado más de 21 días, esa persona va a empezar a hacerlo de manera ya instantánea y sin tanto pensarlo. Entonces la agilidad se puede practicar y se puede mejorar con diferentes tipos de técnicas y ejercicios. Sin embargo, pues obviamente ahí entra mucho la parte tanto neuronal, la reacción de respuesta tanto muscular como nerviosa. Entonces cualquier suplemento que mejore esa parte les va a ayudar muchísimo, principalmente mientras la persona esté en un buen estado ácido-base, que esté completamente sano, que no tenga ninguna lesión, la parte de la agilidad la va a desarrollar de manera intuitiva. Entonces... Hay un dato que es interesante de esto en específico, es que, por ejemplo, los ancianos asiáticos, como en la cultura asiática no tienen sillas ni tienen sofás, sino que todo es en el suelo, se sientan en el suelo, etcétera, desarrollan una agilidad diferente a la hora de, bueno, estar todo el tiempo haciendo prácticamente sentadillas todo el día. Entonces, eso hace que reduzcan enormemente los accidentes o los tropiezos de los abuelitos que se caen y que muchas veces es causa de muerte o causa de al final de que la persona mayor entre como en un estado de enfermedad porque, bueno, se fracturó la cadera, etc. Entonces, hacer sentadillas es prácticamente como que un ejercicio que te prolonga en la vida con una calidad, un dato allí de ese tipo. Ahora, está el tema de todo lo que representa el entrenamiento, toda la parte como cognitiva del cerebro y la reacción en el caso del portero. Pero ¿qué pasa con el estrés? Porque yo siento que el futbolista ahora vive un nivel de estrés muy cañón desde muy chavos. ¿Cómo lo manejan ustedes y qué participación tienes tú? O sea, ¿tú hablas con tus chicos? ¿Cómo es esa relación? Como entrenador de porteros prácticamente soy un psicólogo. Claro. Tengo que hacerlo porque... como dices tú, el estrés es algo que va de la mano en esta posición porque me equivoco y ya estoy estresado porque en los chicos ya no voy a jugar. Claro. Como me equivoqué y viene de atrás otro y le van a dar la oportunidad y durante el partido se estresan ellos solos. Entonces ahí entro yo, a ver, ya te equivocaste, no pasa nada, estás en etapa formativa. Claro. Equivócate, dale. Pero intenta equivocarte. Hay diferentes formas de equivocarse. Me quedo en la portería y abajo del poste ya no hago nada. No, o equivocarte intentándolo. Tú sigue intentándolo. Es lo que nosotros evaluamos a futuro. A ver, este chico se equivocó. Lo está intentando y sigue jugando. Sigue luchando, ¿no? Entonces, este portero puede ser para primera división. Tiene mentalidad para primera división. Todos se equivocan. Pero si un chico se equivoca y se empieza a estresar y ya no quiere la pelota y todo... ahí es donde eso es lo que evaluamos, no tanto el error. ¿Y el entorno externo qué tanta presión hace en jugadores, específicamente tal vez los de primera división? Porque estamos muy acostumbrados ahorita que eso antes no era así. Bueno, tienen un rol en redes sociales, tienen un rol en medios de televisión, tienen un rol en el campo. O sea, no es solamente jugar. Claro, no. Con los chavos que he hablado de primera división, es un rol importante porque... Uno hace poco me comentaba, es que yo veía redes sociales, veía los comentarios. Y yo le te decía, afecta en la mente, claro. Acabas de perder un partido, un ejemplo, y te equivocaste.
obviamente te vas a meter a la red social, no vas a ver comentarios Claro. Al final te va a hacer más daño Claro. eso. Entonces tienes que tener también un criterio para decir, no, ahorita no me voy a meter en mi red social. Tienes que ser inteligente en esa parte porque en primera división se ve mucho. Claro. Y más en los chicos que van empezando. Voy y luego se meten en la red social a ver pues, quién lo siguió, quién comentó bien, quién comentó mal. Entonces te preocupas más por esa parte. Pero Sí. un jugador ya grande pues ya le va y le viene los comentarios negativos, pero la red social juega un papel muy importante en los chavos que van empezando o que están en primera división y que no tienen una carrera consolidada. Claro. ¿Qué opinan sobre grabar los entrenamientos y ver o repetir como de la parte visual las veces que se han equivocado? ¿Les ayuda? ¿No les ayuda? Claro, sí, últimamente ya se hace, ya casi todos los profes en general grabamos la sesión, tanto del grupo como la de porteros. Okay. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo normal y si yo veo que algo está costando o que no está llegando el portero, que está equivocando, sobre eso veo el video. Okay. No tengo que ver a lo mejor toda la sesión completa, claro. Pero trabajos muy puntuales en donde el portero se está equivocando, obviamente es donde yo tengo que intervenir y ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué se me está pasando a mí? Entonces yo creo que va ya el usar eso de videos ya. Sí, otra de las cosas que leí era que justamente el trabajo del portero en un punto casi que se convierte como en una coreografía, ¿no? Porque en el entrenamiento y en la constante repetición casi que exploras todos los potenciales escenarios en los que tendría que reaccionar el portero. Entonces, eso a nivel cerebral hace un patrón. O sea, el portero que sea suficientemente inteligente y casi que obsesivo, va a poder saber como que, bueno, si la pelota pica de esta forma, se va a ir por este lado. Si se va arriba, o sea, y se vuelve una danza a lo largo de la carrera del portero. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, la toma de decisiones del portero es a base de trabajo, de repetir. Claro. La misma acción, mucho. En un equipo no. En un equipo trabaja más general, muchos aspectos. Hasta un equipo con un trabajo más físico te compite. Claro. Pero de portero es muy repetitivo, repetir, para que la toma de decisión sea la correcta. A veces puede ser hasta tedioso trabajar el mismo punto, pero si a un portero que pasa mucho con los chicos, que siempre les cuesta algo muy particular, muy detectado, sí, es donde tienes que ser repetitivo, ni modo. Repetitivo. Y a base de esas repeticiones, la toma de decisión del portero va a mejorar. Sí. Eso que lo estamos comentando en el mundo de los porteros o el mundo de los atletas de alto rendimiento, también pasa en la vida real. Y es un poco como esta conexión que queremos hacer con tu entrevista, sí. Es nosotros estamos acostumbrados tal vez a desempeñar nuestras actividades cotidianas y muchas veces ni siquiera estamos como en tiempo presente para analizar cómo lo estamos haciendo y cómo poder mejorarlo, que en el caso particular de los porteros es mucha esa obsesión con el detalle, ¿no? Pero nosotros también lo podemos hacer. Claro. Y hay cosas que nos van a poder ayudar a mejorar esto. El manejo del estrés oxidativo es algo importante que hemos nombrado muchísimo y el manejo de los niveles de cortisol en nuestra dinámica como personas normales también. Recuérdanos cosas que afecten tal vez eso en nuestro cuerpo. Bueno, la verdad es que ya lo hemos mencionado muchísimas veces. El estrés, la ansiedad, ciertos pensamientos empiezan a tener regulaciones negativas en nuestro propio organismo a través de un incremento de la hormona del cortisol, que es una hormona que nos mantiene activos y alertas todo el tiempo. Durante este incremento de esta hormona se generan otras hormonas que intentan controlar este nivel de estrés, o sea, literal. Y esto a su vez, diferentes factores externos a nosotros y a estas hormonas también empiezan a dañar nuestras células, como el estrés oxidativo, que no solo viene del sol, de la computadora, el celular, el dormir mal, sino también un ejercicio exhaustivo o un entrenamiento largo o más de lo que normalmente el cuerpo está acostumbrado, empieza a generar estrés oxidativo o estos radicales libres que empiezan a dañar a nuestras células. Entonces, como lo hemos mencionado también en otros episodios, no solo la alimentación, el dormir bien y la suplementación nos ayudan a mantener todos nuestros sistemas y células activas y funcionando de la manera correcta. ¿Cuál crees que es, Elías, la principal diferencia entre un atleta de alto rendimiento, ¿okay? que le toca competir en ese nivel, y un atleta amateur? Cuando dan ese salto de ser, ayer estaba contigo y era un atleta que estaba en formación, y pasa a ser un atleta de alto rendimiento en primera división,
¿cuál es el primer cambio que tú dices, ok, este ya está a ese nivel? Sí. Pues te das cuenta cuando el chico desde las inferiores se preocupa por dormir y cuidarse. Hay muchos chicos que ya tienen hasta un reloj en donde dice, tienes que dormir. O sea, ahí te das cuenta qué jugador va a ser más profesional que el otro. Porque está muy comprometido. Sí, claro. Y obviamente al subir a primera división, el mismo entorno que te rodea te absorbe a hacerlo. Okay. Porque ya ahorita estás en primera división, ves a figuras que a lo mejor no pensaste que ibas a ver y que ellos se cuiden, coman bien, lleguen 2 horas o 3 horas antes al entrenamiento, cosa que en las básicas a veces llego 1 hora antes y ya estoy, o media hora antes, que ya no pasa. Acá lo citamos mínimo 1 hora antes, pero los de primera división, ganando bien, que no tienen que preocupar. Cómodos, llegan 2 horas y media antes. Entonces, tú de más joven tienes que hacerlo con mayor razón porque quieres un lugar. Claro. Entonces, cuando tú subes a primera división, el mismo entorno te rodea. La calidad del trabajo es mejor porque los jugadores a lo mejor son mejores. La competencia, ¿no? Claro, o ves a los de primera división que yo me tomo este suplemento, que yo me tomo esto, que yo duermo bien, que te escuchas todo eso y jugador que va subiendo, pues empieza a empaparse de eso y decir, a ver, yo también quiero ser como él, yo también quiero ser bueno, yo también quiero ser mejor. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, eso. Y ahora ya los nutriólogos y toda la parte médica ayudan en ese papel. Claro. Porque aunque sea un jugador rebelde, pues, me dan la proteína, me la tengo que tomar. Me dan de comer, la tengo que comer. Entonces ya ayudan en esa parte, cosa que a lo mejor no. Si eres un jugador rebelde tienes que ser muy bueno, o sea, muy bueno, porque rebelde siendo malo creo que no tienes oportunidades, ¿no? Se te apaga el sueño allí. ¿Qué quisieras agregar como para cerrar, Steph, y aprovechando aquí la oportunidad de tener a Elías? Me encanta, o sea, esta parte de cómo dice, cómo el entorno te va jalando, porque creo que es lo que estamos intentando hacer aquí en Be-Life, o sea, traer a este tipo de personalidades al podcast nos ayuda muchísimo a pues emocionarlos, a invitarlos a que ustedes también, o sea, sean parte de este cambio y de este bienestar más que nada. No, y que lo interesante de ver ese espejo de los atletas que son de alto rendimiento es que al final, bueno, son personas como nosotros, personas comunes que están tratando de ir perfeccionando cada vez su modo de vivir, y eso es aplicable en cualquier entorno, seas ingeniero, seas albañil, seas lo que sea. Cada uno tiene la oportunidad de ir mejorando sus habilidades o sus capacidades, y yo creo que entender cómo poder suplementarte y nutrirte, cómo poder mentalmente enfocarte para tus metas es vital, sobre todo en algo tan popular como puede ser el fútbol. Elías, para despedir, ¿qué mensaje tal vez le dirías a las familias y a los chavos que tienen el sueño de ser futbolistas? No, pues que cuiden sus hábitos, como lo mencionamos, que duerman bien, que se alimenten bien, que se rodeen de personas, en este caso deportistas, que se cuidan, no que me rodee del deportista que sale de fiesta todos los fines de semana. Entonces, desde esa parte ya vas ganando algo. Y pues nada, y la gente que no es deportista o que no fútbol, lo que sea, pues que también se cuiden. Que al final, yo ya no soy futbolista y ahora es cuando más me quiero cuidar por todo lo que ya me duele la espalda, que ya me duele la rodilla, que por lo que dejó el fútbol tal vez. Pero a lo largo de la vida de alguna otra persona, pues a lo mejor sufre de algo, entonces que cuiden eso o que cuiden lo que a lo mejor yo, por ejemplo, en mi familia, yo tengo un miedo muy grande de mi familia, mucho riesgo de cáncer. Entonces tengo que estar viendo qué me ayuda y constantemente estoy viendo qué me puede ayudar para evitar llegar a ese punto, ¿no? Entonces, todas las herramientas de suplementación yo creo que es muy importante, y qué bueno que haya lugares así en donde te inculquen esa parte de tu alimentación, porque al final es para el bien de todos, ¿no? No solo de los deportistas de alto rendimiento. Es así. Elías, muchísimas gracias por haber venido a este episodio. Con este episodio, Steph, cerramos la segunda temporada de Be-Life Podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @BeLifeMX, @BeLife Podcast. Si es la primera vez que nos estás escuchando y te gustó este episodio, bueno, vete hacia atrás y escucha todos los 20 episodios que tenemos de estas 2 temporadas, y prepárate porque pronto estaremos lanzando, Elías, ahí una tercera temporada.
Pero antes de cerrar, vamos con nuestra sección de preguntas y respuestas, Elías. Estas son preguntas que nos manda la gente, que nos pone en los comentarios en nuestras redes sociales y que por ahí quieren saber un poco más de algunos suplementos, quieren entender cómo tomárselo, etcétera. Y bueno, vamos a ir respondiendo cada una de ellas, principalmente Steph, que es la más inteligente, bueno, de nosotros dos, sin duda. Entonces, hacemos un corte y vamos con nuestra sección de preguntas y respuestas. Ok, ya tenemos acá nuestras preguntas. Vamos a tratar de responderlas. La primera es Marlene B. Dice, ¿quién puede tomar creatina? Ok, cualquier persona puede tomar creatina. Hay que recordar que es un suplemento sumamente versátil que nos permite utilizarlo no solo en la parte deportiva, sino también en tus actividades del día a día. Solo pacientes con enfermedades renales hay que tener un poquito cuidado al tomarla. Ok. Evelyn Gómez, ¿la creatina se puede tomar indefinidamente o tiene un límite? Existen estudios donde se ha hablado que la creatina tomada por aproximadamente de 9 meses a 1 año no tiene ningún efecto secundario. Sin embargo, se recomienda dejar descansar al cuerpo aproximadamente 3 meses cada 6 meses de estarla tomando. Ok, muy bien. Ivonne Sánchez, ¿cualquier persona puede consumir BCA y en qué momento del día se toma? No, en realidad los BCAAs son aminoácidos de cadena ramificada que se recomienda tomar solamente durante el ejercicio. No todas las personas están indicadas para tomarlos. Ok. Pablo Hidalgo, ¿qué pasa si no hago ejercicio y tomo BCA? En realidad nada, los vas a orinar. O sea, no pasa absolutamente nada. Muy bien, bueno, estas fueron algunas de las preguntas y respuestas que ustedes nos enviaron a @BeLifeMX o a @BeLifePodcast. Elías, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganlo ahí también en sus redes, pendiente de lo que hace el Club Puebla. Y bueno, todo lo bueno de los porteros es gracias a Elías. Todo lo malo, bueno, ya no sabemos quién será. Cerramos la temporada. Muchísimas gracias, Steph. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo episodio en la tercera temporada de BeLife Podcast.